Hola a todos, bienvenidos a C3, Colegio de Ciencias del Comportamiento. Hoy vamos a hablar del comportamiento en una especie de monos, los monos titíes cabeciblancos. Y para hablar de eso está con nosotros una bióloga que además tiene maestría en biología de la conservación y el desarrollo sostenible. Se trata de Franci Forero, que es la subdirectora de gestión de la Fundación Proyecto Tití. Franci, bienvenida a C3. Hola Carlos, buenos días y buenos días para todos los que nos están viendo, días, tardes, noches. Muy chévere el espacio y bueno, vamos a conversar. Bueno, Franci, empecemos conversando por qué es lo que hacen ustedes en la Fundación Proyecto Tití. La Fundación Proyecto Tití es una fundación que trabaja por la conservación del tití cabeciblanco y los bosques en los que habita. Para nosotros cumplir ese objetivo, ¿verdad? Trabajamos de manera integral. Entonces, para conservar los titíes, nosotros empezamos primero investigándolos. Entonces, tenemos grupos de titíes silvestres que están en sus bosques y tenemos grupos de biólogos y asistentes que los estudian y los monitorean todos los días. Entonces, vamos levantando información sobre la especie, cuál es su modo de vida, dónde están, qué necesitan, cómo se están relacionando, posibles enfermedades. Digamos que esa investigación diaria nos ha permitido conocer cuáles son las amenazas de la especie y cómo como fundación debemos trabajar para resolverlas, ¿verdad? Entonces tenemos ese programa de investigación. Tenemos un programa ahí al ver que la principal amenaza de los titíes era la pérdida de su hogar y el tráfico. Empezamos a trabajar con otro programa que es la conservación y restauración de bosques. Entonces trabajamos creando nuevas áreas protegidas, restaurando y recuperando bosques para que el tití tenga cada vez más casas. Pero también sabemos que una de sus amenazas es el tráfico. Entonces necesitamos educar y trabajar con la gente. Llevamos este programa de educación a todas las escuelas que están alrededor de los bosques. Trabajamos con diferentes programas educativos. Tenemos un taller de títeres para que los niños aprendan a diferenciar animales silvestres de mascotas. Para alguien de la ciudad eso es muy fácil, pero para un niño en campo que se crió al pie de la guacamaya, el morrocoyo, de tantos animales dentro de su casa, diferenciar entre un animal silvestre y un animal doméstico es muy complejo. Entonces empezamos con este programa de títeres cuyo el guión y el objetivo principal del guión es que los niños aprendan a diferenciar animales silvestres de mascotas y que sepan que el tití y los animales silvestres no funcionan como mascotas. Y luego tenemos otros programas ya para bachillerato, donde ampliamos conocimientos sobre el tití, sobre las amenazas y sobre cómo los comportamientos de los niños en sus casas y con sus familias pueden ayudar a salvar al tití. Entonces tenemos todo este programa de educación. Pero también sabemos que quienes toman decisión no son los niños, sino son los adultos. Entonces tenemos un trabajo con los adultos, también de sensibilización ambiental, pero también con algo de economía. Estamos generando renta para ellos, porque es muy fácil decir, no entren al bosque, no cacen, no talen, pero tienes que ofrecer algo a cambio, tienes que ofrecer una oportunidad. Entonces tenemos varios proyectos con las comunidades donde ellos han elegido, según sus habilidades, según sus gustos, alguna línea de trabajo y los hemos venido apoyando para que tengan una fuente de ingresos diferente a lo que proviene del bosque. Entonces, un ejemplo de eso es, por ejemplo, Aso Artesana, una comunidad que ya cumplió, una asociación que ya cumplió más de 15 años y ellas empezaron trabajando gracias a la fundación, con bolsas plásticas que encontraban en algunos sitios. Tú sabes que uno va, hace una mini compra y le daban una bolsa, entonces luego empezaron un proceso de lavado, corte y ahora con esas bolsas hacen unos bolsos divinos, aretes. Entonces ellas fueron creciendo y creciendo y creciendo y digamos que es un excelente ejemplo de lo que ha venido haciendo la fundación por las comunidades y por el desarrollo de las mismas. Entonces con estos pilares trabajamos para conservar a largo plazo el tití y los bosques en los que habita. Ese es nuestro trabajo
nuestro trabajo diario. Franci, y hablando de recursos, ¿de dónde provienen los recursos de la Fundación Proyecto Tití? Nosotros eh, trabajamos gracias a donaciones. La mayoría de las donaciones vienen del extranjero, entonces tenemos grandes aliados. Uno de nuestros principales aliados, por ejemplo, es Disney Conservation Fund. Somos uno de los 10 proyectos a nivel mundial que apoya a Disney. Desde hace prácticamente 10 años venimos contando con ese apoyo. Tenemos otra red de conservacionistas que apoyan a proyectos de conservación en todo el mundo: leones, elefantes, pingüinos, y el tití es uno de esas especies emblemáticas que apoya WCN, por ejemplo. Y tenemos muchos amigos y aliados en Estados Unidos y en Europa, zoológicos, personas que conocen nuestro trabajo y empiezan a apoyar lo que hacemos. También, digamos, algunas entidades especiales que nos han ayudado con toda la parte de compra de tierra para restaurar. Entonces es otro tipo de fuente de ingresos, pero todo son donaciones. Franci, ¿el mono tití es exclusivo de Colombia o está también en otros países? El tití cabeciblanco es endémico de Colombia, endémico del Caribe de Colombia. Ni siquiera está distribuido en todo el país, sino solamente en una parte, en la franja Caribe, solamente en 6 departamentos. Nosotros tenemos tití en Atlántico, Bolívar, Córdoba, Antioquia, norte de Antioquia, y un pedacito del Chocó. Y el tráfico Y Sucre, perdón, se me olvidó Sucre. Sí, y el tráfico del mono tití cabeciblanco se da básicamente porque la gente los quiere tener de mascotas o hay alguna otra razón. Bueno, el tití como tal sufrió un primer impacto por tráfico hacia la década de los 60, 70. Se estima que oye bien la cifra, cerca de 20.000 a 30.000 titíes salieron de los bosques de Colombia para Estados Unidos para ser estudiados en estudios de información biomédica. El tití cabeciblanco, al igual que nosotros, presenta cáncer de colon. Entonces sacaron 20.000 titíes para estudiar esta enfermedad en Estados Unidos. Pero en esa misma época aparece el boom del SIDA. Todos los recursos que habían para cáncer y para otras investigaciones migran para los estudios con SIDA y quedan esta colonia de titíes en el exterior. Y el hueco, acá en Colombia, digamos que esa fue una de las principales causas para que la población de tití se viera tan afectada. Luego ya empiezan otro tipo de efectos como la deforestación, la fragmentación, se separan, y actualmente, según nuestros levantamientos de información con ayuda de las corporaciones, cerca del 10% de la población es víctima de tráfico de fauna. Y estamos hablando que los titíes están contados. Nosotros hemos hecho censos, estudios poblacionales a lo largo de la distribución del tití, y sabemos que tenemos alrededor de 7.000 titíes en toda Colombia, en toda la parte donde ellos se distribuyen. Y el 10%, sobre esos 7.000, el 10% está siendo víctima de tráfico para tener en sus casas, para venta. Prácticamente es para eso, para comercio ilegal. Francia, antes de adentrarnos un poco en las similitudes que tiene el mono tití con nosotros, que ya vimos que le da cáncer de colon, que también le da SIDA, cuando se sacaron estos monos en el siglo pasado hacia Estados Unidos, ¿se sacaron de manera legal o de manera ilegal? Yo creo que es muy difícil que haya sido de manera legal, pero tampoco teníamos una legislación tan clara al respecto. Entonces salían los titíes para estudio biomédico de cáncer, salieron del país, no se sabe cómo muy bien, tampoco hay mucho registro de esta información, pero se sabe que salieron del país. También teníamos una legislación ambiental que hasta ahora estaba empezando. Sí, ahora ya no podría hacerse porque sí tenemos una mejor legislación, aunque, bueno, la legislación no es suficiente. Tampoco tenemos tantos titíes para que salgan. Claro. Y además de la legislación se necesita pues la voluntad política y el ejercer las autoridades esa legislación, que en efecto la pongan en práctica.
Hablemos ahora, sí, Franci, un poco de otras similitudes entre los monos titíes cabeciblancos y los homines sapientes, nuestra especie. Además de parecernos en que nos da cáncer de colon y nos da sida, por ejemplo, en términos de comportamiento, ¿cómo se comportan los monos titíes? Empecemos hablando un poco de ellos para que después hagamos como el paralelo o la comparación con el ser humano. Es muy gracioso, Carlos, porque muchas veces cuando voy a dar algún taller, sobre todo con la comunidad, yo siempre les digo, ¿ustedes se parecen a un tití? Todo el mundo, no, no, no. O sea, lo primero es que siempre nos han dicho como que los monos allá y nosotros acá, o sea, no nos parecemos. Y si nos parecemos con los monos grandes, por allá con gorilas o algo así en algunas cosas, pero no. Después de que uno da la explicación, se pone a pensar lo parecidos que son. Entonces, una característica típica de los titíes y de la familia de los calitriquidios, que ellos pertenecen a ese grupo grande de calitriquidios, es que viven en grupos familiares. Entonces, está establecido que quien no pertenece a un grupo, su vida corre peligro. Se debe pertenecer a un grupo para sobrevivir, porque es más fácil. ¿Por qué? Porque en un grupo primero tiene una protección del grupo y segundo, se distribuyen las funciones. Entonces, tenemos un grupo en el que alguno está vigilando. Entonces, mientras están buscando comida unos, otro está más en lo alto, vigilando, que viene arriba, si hay un ave rapaz, si hay otro grupo de titíes, si hay uno de sus depredadores. Entonces, está vigilando para que los otros puedan comer tranquilos. Si tú estás solo en el bosque, no sobrevives, porque cualquiera te ve, no puedes salir a comer tranquilo. Digamos que el estrés es muy alto para poder sobrevivir solo. Lo pueden hacer por un tiempo, pero siempre vas a ver que los que sobreviven a largo plazo o 10 años, lo que puede llegar a vivir un tití, por ejemplo, es porque pertenecen a un grupo. Y como perteneciente a un grupo, tú tienes que cumplir con unas tareas. Si tú no las cumples, tú sales del grupo. Bueno, estás mencionando una cosa muy importante ahí, Franci, y tiene que ver justamente con el trabajo en grupo, con tener una comunidad y pertenecer. Nos han dicho muchas veces que la naturaleza es salvaje, absolutamente egoísta, pero pareciera, por lo que nos estás contando del comportamiento de los monos titíes, que no es así. Para los monos no. Para los monos titíes tiene que estar en un grupo. Y son salvajes también. Quien ve un tití tan tierno, porque son la cosa más bonita, pero ellos son súper territorialistas. Son muy territoriales y protegen su casa y la defienden a capa y espada. ¿Por qué? Porque en su hábitat ellos que tienen, en su territorio. Entonces, digamos que si hay un bosque completo, ellos van a tener una cantidad de áreas que ellos van a patrullar y que ellos van a cuidar. Y que ese es uno de sus gastos energéticos, igual que nosotros. O sea, tú compraste tu casa y tú empiezas a mirar por dónde no se te pueden meter los ladrones, si tienes que poner unas cámaras, si tienes que vigilar, si tienes que pagar seguridad. Igual los titíes. Ellos empiezan a recorrer sus territorios y ellos van marcando su territorio, marcan su territorio y lo defienden, porque es ahí donde tienen todos los recursos alimenticios y los recursos para dormir. Entonces esa es una de las tareas que ellos tienen en su día a día. Ellos se despiertan muy temprano, depende mucho con la salida del sol, pero más o menos a las 5:40, 6 de la mañana, ellos están despertando. Lo primero que hacen es desperezarse, se estiran y luego hacen chichi. O sea, es lo primero que ellos hacen y luego a comer. Salen a buscar comida. Entonces tienen unos picos de energía muy altos y muy marcados en la mañana cuando están buscando alimento. ¿En qué lugar del bosque se la van a pasar? Eso depende del recurso que haya disponible. Hay frutos, ellos tienen una dieta muy variada, pero si pueden elegir, eligen comer frutos. Complementan con otras cosas, con resinas de los árboles, con algunos insectos que son una fuente de proteína, entonces tú los vas a ver buscando insectos todo el tiempo, con cogollitos, néctar. Entonces digamos que
su dieta hace que ellos cumplan una función dentro del bosque. Porque cuando ellos se comen el fruto, ellos tragan la semilla, dentro de su estómago lo único que hacen los ácidos del estómago es quitarle la primera capa a la semilla, y cuando ellos defecan hay una semilla que tiene mayor potencial de germinación que otra semilla que cayó del bosque. Entonces ellos van ayudando con esta estructura del bosque, ayudan al control de plagas, entonces tienen una función dentro de su bosque, ellos tienen una función, ayudan a la polinización, ayudan al control de plagas, van sembrando nuevos árboles, y eso lo hacen durante la alimentación. Como nosotros, los críos ellos tienen críos una vez al año, generalmente una vez al año, y el 80% de las veces tienen gemelos. Nacen dos, es un parto gemelar. La probabilidad de que se críen los dos depende de varios factores, pero sobre todo del grupo. Entonces, los cuidados de las primeras semanas de todo el grupo es enfocado en que esos dos bebés salgan adelante. Y la cosa más linda es ver cómo cambia la dinámica del grupo cuando hay bebés. Y eso pasa en los titíes y pasa en nosotros. Entonces, todo el mundo se une para que esos dos bebés estén bien. La lactancia depende, claro, exclusivamente de su madre, pero quien carga a los bebés después de estas 2 primeras semanas es todo el grupo. Y los machos juveniles y adultos que ayudan a cargar un bebé tienen mayor probabilidad de ser padres en otro grupo. ¿Por qué? Porque usted ya sabe cómo hacerlo. Usted ya aprendió a cargar, usted ya aprendió en qué posición tiene que estar el bebé, usted ya tiene más fuerza para aguantar el peso de los bebés. Cuando los bebés nacen, una madre alcanza, el peso de los dos bebés es casi el 15% del peso corporal de la madre. Así que imagínate la fuerza que debe tener para poderlos cargar. Sola no puede. Igual que una mujer en esta sociedad, o sea, necesita una red de apoyo para que su bebé y ella puedan salir adelante. Entonces, la dinámica del grupo cambia. Inclusive a veces hay peleas internas pequeñas porque todos quieren cargar al bebé. Todos quieren hacer parte y todos quieren llevar al bebé y todos quieren. Y los bebés, a medida que van creciendo, van aprendiendo todo de los adultos. Absolutamente todo lo aprenden de los adultos. Entonces, aprenden a través del juego. Entonces, los bebés están cargados y se los empiezan a descargar, los empujan un poquito y ellos aprenden a agarrarse de la rama, ellos trepan y los adultos lo vuelven a devolver y el crío otra vez tiene que volver a trepar. Los adultos se hacen hacia una parte de una rama, por ejemplo, y los críos quedan en otra y tienen que aprender a saltar de a poquito y lloran y patalean y chillan y chillan y chillan porque los titís son muy vocales, tienen cerca de 38 vocalizaciones diferentes que pueden mezclar entre ellas para comunicarse. Y la primera, al igual que el llanto del bebé, lo primero que hace un crío es la vocalización de solicitud. O sea, dame, yo lloro porque tengo frío, porque tengo hambre, porque quiero que me carguen, y es esa vocalización de reclamo, y los adultos se quedan hacia allá, escuchando cómo lloran y pelean hasta que ellos logren pasar. Muchas veces no tienen tanta paciencia, se devuelven, se lo cargan de mal genio y van y cruzan otra vez. Pero muchas otras es haciendo que ellos hagan el ejercicio de saltar para que aprendan, digamos, cómo debe ser la vida en el bosque. De los adultos aprenden qué comer y qué no comer, dónde trepar y dónde no trepar, qué ramas pueden usar, qué otras ramas no pueden usar, qué néctar sirve para ellos y qué otro néctar no sirve. Digamos que van aprendiendo todo a través del día a día y a través del juego. De las primeras cosas que aprende un bebé es a robar la comida, porque es mucho más fácil y es igual que nosotros. O sea, lo primero es que un adulto coge el fruto y el bebé lo primero que hace es quitarle el fruto para saber, no quiere ir a buscar fruto, quiere el fruto que tiene el adulto que ya está listo para comer. Entonces, es una dinámica muy bonita ver cómo los críos aprenden absolutamente todo de sus padres y al igual que nosotros tienen unas alianzas. No todo el mundo se la lleva igual de bien con todo el mundo. Eso pasa aquí y en los titíes. Hay titíes que tienen una alianza con un hermano mayor, que desde el principio se la llevaron bien. Digamos que nuestro estudio a largo plazo nos ha mostrado
digamos, a veces los críos duran en el grupo hasta que son subadultos y al igual que nosotros, después de que cumple una edad, usted ya sabe qué comer, usted ya sabe dónde dormir, usted ya sabe cómo cuidarse, sale del grupo. Se quedan los papás, van a llegar unos nuevos bebés que ya están creciendo, los adultos ya, la mayor parte de ellos salen del grupo. Tienen que salir a buscar o un nuevo grupo o formar su grupo, entonces salen de ahí. Y a veces uno ya los deja de ver y uno, ay, salió tal, ya estaba grande, bueno. Después, en otro estudio de capturas, que nosotros a veces los capturamos una vez al año, resulta que los volvemos a encontrar y en un grupo hay dos hermanos. Y tuviste que se la llevaban muy bien, que jugaban mucho tiempo, que todo el tiempo se estaban acicalando. El hermano mayor sale, forma un grupo y dice, hey, yo me traigo a mi hermano que me ayude aquí a mantener mi grupo y mi familia. Y eso pasa con los titíes. Franci, en lo que nos estás contando, hay algo que riñe con las ideas que se tenían, por lo menos en antropología y en psicología en el siglo pasado, que decían que la cultura, los procesos de aprendizaje, casi que eran exclusivamente humanos. Podemos decir que en el caso de los monos titíes cabeciblancos, ¿hay cultura, hay vestigios culturales? No sé si vestigios culturales, pero sí sé que tienen modos de vida. Y el modo de vida va a depender mucho del tipo de bosque que tengan. Entonces van a pasar más tiempo en un tipo de árbol, acicalándose. Si tienen bastantes recursos, pues van a tener más tiempo de pasar tiempo en familia, digamos, de conectarse unos individuos con otros. Pero sí creo que sí hay modos de vida. No sé si cultura como tal, pero sí modos de vida, sí hay modos de vida y muy marcados. Y tienen líneas de personalidad los individuos también. Entonces tú ves individuos que son muy sociables, otros que son muy juguetones, otros que siempre están más aislados. Entonces sí hay unas líneas, digamos, de personalidad dentro de los grupos. Cuando tú los estudias a largo plazo, tú puedes ver eso. ¿Y lenguaje? ¿Hay lenguaje? ¿Hay una forma de comunicación entre ellos que les permita entender que hay situaciones particulares que se asocian con ciertos sonidos, por ejemplo? Sí, total. Lo que te decía, ellos son muy vocales y responden mucho a los sonidos. Entre ellos, digamos que la Fundación ha hecho estudios de vocalizaciones y hay alrededor de 38 diferentes sonidos, unos sonidos cortos, unos sonidos largos, unos sonidos que pueden mezclar entre estos cortos y largos y les sirven para comunicarse. Entonces, cuando tú vas caminando por el bosque y te encuentras un grupo de titíes, lo primero que ellos van a hacer es una vocalización de alarma. Y es un chillido que tú alcanzas a escuchar y luego ya se calma. Y si tú los empiezas a seguir, tú ves que ellos tienen unas vocalizaciones para alimentarse. Hay otras vocalizaciones que son llamados, entonces imagínate que ellos están todos alimentándose, pero no siempre van a estar en el mismo árbol, van a estar en la misma área, pero un poquito separados. Y tú de repente escuchas un llamado y otro que le contesta. Entonces enseguida se reúnen. Entonces tienen sonidos para identificar, oye, yo estoy acá, el otro sí, yo también estoy acá, listo, nos vamos. Vocalización para comer, vocalización de alarma, vocalización de solicitud. Digamos que cuando un crío nace, hace esa vocalización de solicitud, que es como el llanto en los bebés. Si tú te llevas ese tití del bosque y lo sacas para una casa, como tráfico, y luego al año te cansaste del tití, porque ya no es tan bonito, ni tan agraciado, ni ya no lo quieres, y lo quieres devolver al bosque, él ya no sabe comunicarse, porque él solo sabe llorar. Entonces tú ves a veces muchos adultos que salieron víctimas de tráfico y solo tienen una manera de comunicarse, solo tienen una vocalización. Y ellos dentro del bosque tienen hasta 38 llamados, que mezclan entre ellos para avisar que hay un predador, para avisar que hay comida, para el refugio, para identificar que están acá. Hay vocalización de territorio. Entonces, cuando tú encuentras dos grupos en una zona de traslate, acá está mi casa y acá está la casa del otro grupo, hay una vocalización que es como pelea de boca que llaman. Puro bla, 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 o sea, pura gritería, esto es mi casa, mi casa, mi casa, esta es la mía, la mía, la mía, y ya.
listo, no hay problema. Si usted no se pasa de esta línea, yo no voy a tener problema con usted. Pero sí hay una vocalización que le está advirtiendo al otro grupo que no debe cruzar esa frontera. Entonces, son súper vocales, tienen una forma de comunicación muy, muy rica. Y digamos que los críos, a medida que van creciendo, van aprendiendo esa forma de comunicarse y cuando llegan a otros grupos, saben comunicarse. Hay esa comunicación entre su grupo y esa comunicación con los otros grupos. Algo que a mí me parecía muy curioso, y es, digamos, cuando ellos van por el bosque, están buscando su alimento y de repente se encuentran una boa, que es un predador del tití. Ya sabemos que una boa se come el tití. Entonces yo le decía, sí, cuando doy los talleres, ¿usted qué hace si usted ve una boa? Usted se va calladito, yo como por otro lado y me voy calladito, que la boa no me vea y que no me vio. Los titíes todo lo contrario. Hacen un escándalo y hacen una alarma y se acercan, bajan, muestran, lloran, chillan, vocalizan. Entonces todo el mundo, pero es poco inteligente. No, pero es la manera que ellos tienen de mostrarle a todos los del grupo, hey, este que está ahí nos va a comer. Entonces llaman a todo el mundo, venga, mire, ese de ahí se lo puede comer a usted. La boa a veces los mira y ellos suben, bajan, vocalizan, ya todos aprendieron. Si no la habían visto, ya la vieron, y cuando llegan a otro grupo, si ven una boa, replican ese comportamiento para avisarle a todo el mundo que este es un predador y que tiene que alejarse, porque si no se los va a comer. Y para eso es comportamiento de huida y vocalización. Cuando escuchas esa alarma, hay un predador cerca. Entonces puede ser un halcón, puede ser una boa. Entonces tienen una variedad de sonidos que les permite sobrevivir, porque si uno la ve y empieza a vocalizar, enseguida llegan los otros para mirar, replicar el comportamiento y luego se alejan. Cerca de 38 sonidos, al menos que hayamos identificado nosotros los seres humanos. Franci, ¿dónde podemos conocer más del comportamiento de los monos titíes cabeciblancos? ¿Dónde podemos conocer más de la Fundación Proyecto Tití? Nosotros tenemos, digamos que el primer programa dentro de la fundación fue la investigación, y hay muchísimos papers, hay publicación científica en muy buenas revistas donde contamos varias cosas. Hay muchos del cuidado de los críos, todo está en nuestro sitio web, ahí está toda la parte de publicaciones, ahí pueden entrar, pueden descargar la información. Lo que no está ahí, digamos que nos lo pueden solicitar, nosotros lo pasamos a ustedes también, a los interesados, pero tenemos investigaciones de todo, de dieta, del cuidado de los críos, de la proporción de los que se nacen, cuántos nacen, cuántos se crían, de principales comportamientos. Digamos que toda esa parte está en publicaciones científicas. Franci, ¿tienes por ahí a la mano la dirección del sitio web? Sí, es www.proyectotiti.com. www.proyectotiti.com. Franci Forero, subdirectora de gestión de la Fundación Proyecto Tití. Gracias por acompañarnos hoy en C3, Colegio de Ciencias del Comportamiento. No, Carlos, un placer. Siempre que sea para hablar de titíes, ahí estaremos felices contando un poquito sobre ellos. Bueno, y para ustedes, siempre que estemos interesados y que queramos hablar del comportamiento, acá hay un espacio. C3, Colegio de Ciencias del Comportamiento, la nueva generación en educación. Nos vemos.